Hola, bienvenidos a la cafetería. Siéntense, tómense algo. Bienvenidos a la clase 3 de este curso básico desde cero de Godot Engine. En el capítulo de hoy hablaremos de un poco de programación y GDScript, el lenguaje con editor interno en el motor de Godot Engine. Los lenguajes de programación, así como aprender a programar en realidad, es un camino que va a tomar tiempo. Y vamos a tener que practicar mucho, hacer proyectos, experimentar, por lo que les pido que por favor pongan en práctica las bases que vamos a aprender hoy, que les van a servir para comenzar a experimentar y continúen, sigan adelante y no se preocupen si no entienden todo al principio. La práctica y la paciencia los van a ayudar a entender los conceptos de programación y a poner a funcionar todos y cada uno de los juegos e ideas que tienen en la mente. Vamos a comenzar con lo más sencillo. La pestaña de script es donde programaremos nuestros juegos. ¿Cómo vamos a programar? ¿O qué es programar? Bueno, programar es dar una serie de instrucciones para cumplir un objetivo. Imaginémonos que queremos preparar un sándwich. Nuestro programa sería la serie de pasos que tenemos que seguir para hacerlo. Desde sacar los ingredientes, prepararlo y comerlo. Esta es la secuencia de pasos que debemos completar. Vamos a tener como ejemplo este programa para crear un sándwich. Leamos la gráfica. Queremos hacer un sándwich. Paso número 1, tomar 2 rebanadas de pan. Después de ello preguntaremos, ¿queremos queso? Si la respuesta es sí, agregaremos queso. Si la respuesta es no, continuaremos. ¿Queremos jamón? Si la respuesta es sí, agregaremos jamón. Si la respuesta es no, continuaremos. Siguiente paso, juntar las 2 rebanadas de pan. Y finalmente tenemos nuestro sándwich terminado. Así se vería nuestro programa para hacer un sándwich en Godot Engine. Programar realmente es crear una sencilla lista de instrucciones para poder cumplir un objetivo. Vamos a aterrizarlo en Godot Engine. Vamos a comenzar con las variables. Las variables son como cajitas donde vamos a guardar información. Imaginen en este programa, por ejemplo, que tengo el nombre de mi personaje y lo quiero utilizar en varios momentos de mi juego. En alguna caja de texto, algún nombre, alguna interfaz, etc. Entonces lo escribo acá, pero un día decido que mi personaje quiero que cambie de nombre. Entonces debo ir a cada una de estas instancias y cambiarlo. Es mucho trabajo, por lo que para ello crearemos variables donde guardaremos la información. Entonces, en lugar de escribir la palabra directamente, utilizaremos variables. Y en lugar de escribir el nombre, haremos referencia a esta variable. Como pueden ver, cuando escribo cha, inmediatamente me lo completa. Para ello presionaremos Tab y completamos nuestra estructura. Las variables nos pueden servir para guardar muchos más tipos de información que solo el nombre de un jugador, por ejemplo. Y como ven ahora, si quiero cambiar el nombre de mi personaje, solamente debo hacer un cambio en una línea. Las variables son muy simples, pero muy poderosas. Para crear una variable lo podemos hacer de la manera más simple posible que GDScript permite, que es escribiendo var o var, el nombre de la variable, y después del igual escribiremos lo que queremos que guarde. GDScript nos permite utilizar lenguaje tipado. Si no tienen ninguna experiencia con lenguaje de programación, no se preocupen. Si la tienen, les presento esta opción. Podemos guardar muchos tipos de variables en Godot Engine. Algunos son los tipos integer, que los representamos con int y guardamos números enteros, sin decimales, positivos o negativos. Los flotantes o float, donde guardaremos números con decimales.
los booleanos tipo bool, que guardan un valor verdadero o falso. Esto nos permitirá utilizar aplicaciones lógicas más adelante. Los string, que nos permiten guardar texto. Los vectores, que nos permiten guardar varios elementos en la misma variable. Por ejemplo, este vector 3, que guarda los valores 1, 2 y 3 en sus coordenadas x, y y z. Y los arreglos, o tipo array, que nos permiten almacenar también varios elementos y accederlos a través de su posición en la fila. Posición 0, posición 1 y posición 2. Como pueden ver, todas las variables comienzan con var. Es una palabra reservada para definir variables. Y lo que significa que sea una variable es que pueden cambiar. Yo declaro mi nombre de variable y le pongo un valor, por ejemplo, de 2. Y más adelante en el programa lo puedo modificar. Tenemos constantes para los cuales usaremos la palabra reservada const. Y estos serán valores donde una vez declarados no los podemos modificar. Por ejemplo, la gravedad de 9,81 no lo podremos modificar en ningún otro lugar del programa. Esto es muy útil para expresiones matemáticas como pi o para la gravedad de un juego, que vaya a mantener su valor siempre constante. Finalmente, la propiedad export nos permite crear variables que serán editables en el inspector una vez que el programa esté colocado en algún nodo. Vamos a colocar, por ejemplo, este. Y como pueden ver, player name, la variable que tenemos con export, está aquí y podemos modificarla desde el inspector. Algo similar a lo que hace Unity con sus variables públicas. Como hablábamos anteriormente, var es una palabra clave reservada para crear variables. A lo largo de este curso usaremos varias palabras clave. Las más importantes que deberían de conocer son func, para crear funciones, las cuales son la base de GDScript. Cada cosa que necesitemos usar o que necesitemos hacer en nuestro programa debe estar dentro de una función. La palabra clave print, que nos permitirá imprimir información en la consola. Los condicionales if, que nos permiten hacer una validación a una pregunta. Imaginemos los if como una pregunta. Traduzcámoslo al español. Si integer es igual a 2, imprime 2. Tenemos esta otra palabra reservada, el if, que nos permite mezclar else con if. Es decir, de lo contrario y sí. Por lo que lo leeríamos como: si el entero es igual a 2, imprime 2. Si no es 2, pero sí es 1, imprime 1. Else se utilizará al final de cualquier condicional que lo necesite para eliminar errores. En este caso es: si no es 2 y tampoco es 1, imprime no es ninguno de los anteriores. Tenemos la palabra reservada for, que nos permite hacer bucles for, es decir, un ciclo que va a recorrer cada miembro de la variable que le pasemos por acá. En este caso, para cada i en nuestro arreglo. Es decir, correrá una vez por este elemento, una vez por este elemento y una vez por este elemento.
Tenemos la palabra reservada while, que también nos funciona para hacer bucles. En este caso, es un ciclo que se mantendrá corriendo siempre hasta que la condición sea falsa. En este caso, mientras el entero sea diferente de 0, restará 1 y volverá a repetir el ciclo. En este caso de nuestro ejemplo, como integer es un 2, correrá 2, restará 1, correrá porque integer es 1, restará 1, correrá porque integer es 0. Entonces, a esta tercera corrida, esta condición deja de ser verdadera y por tanto termina. Y finalmente, tenemos la palabra reservada return, que nos permitirá devolver valores de las funciones que corramos para manejarlas en otras funciones diferentes. Habiendo aprendido los conceptos de las variables, vamos a trabajar con las funciones. Si las variables son nuestras cajitas, las funciones tomarán estas cajitas y crearán cosas con ellas. Como les dije, la palabra clave reservada es func. Colocaremos un nombre para nuestra función. Colocaremos paréntesis y 2 puntos. Dentro de los paréntesis deberemos colocar cualquier valor que la función necesite. Por ejemplo, si la función necesita un número de daño, por ejemplo, ese número de daño irá aquí entre los paréntesis. Y después de los 2 puntos colocaremos lo que necesitemos hacer dentro de nuestra función. Dentro de las funciones, las variables que creemos se llaman variables locales y solamente están disponibles dentro de la función. Es decir, si yo quiero utilizar variable local fuera de esta función, entonces debo crearla como una variable global. Néstor, ¿qué es una variable global? Las variables globales son las que crearemos en la parte superior de nuestro script para orden, que están disponibles en todo el programa. Dos funciones muy comunes a tener en cuenta en Godot Engine son ready y process. Ready es una función que se llama apenas el nodo esté listo y el script haya cargado. Nos funciona para inicializar cosas que necesitemos siempre dentro de nuestro objeto. Por ejemplo, la vida de un jugador, la vida de un enemigo. Process recibe un parámetro especial llamado delta. En caso de que no tengan ese conocimiento, los videojuegos corren normalmente a 60 frames. Y esto no quiere decir necesariamente que es lo que ustedes estén viendo, sino que 60 veces por segundo se corre la función process delta. Ready y process son similares al start y al update de Unity en caso de que tengan familiaridad con Unity. Los condicionales, como les comenté anteriormente, nos funcionan para responder preguntas. En este caso de ejemplo, revisaremos si el jugador está vivo o muerto. Revisaremos si la salud del jugador está por encima de 0. Si esto es verdad, imprimiremos está vivo. Si esto es falso, o sea, la salud del jugador está por debajo de 0, caeremos en el statement else e imprimiremos está muerto. Habiendo entendido la sintaxis básica de GDScript y los conceptos básicos de qué es qué en un programa, vamos a estudiar el ejemplo que nos da Godot para un personaje en 2D. La primera línea nos da el nombre de la clase, extends character body 2D. En este caso quiere decir que hereda todas las propiedades de la clase character body 2D. Néstor, no tengo idea de qué significa esto. Bueno, de forma sencilla, este programa, este que estamos escribiendo, tiene algunas funciones extra
que son específicas para los personajes en 2D. Como por ejemplo saltar, moverse, obtener la gravedad de algún mundo. Las líneas 3 y 4 están representando constantes. Constante velocidad y constante salto de la velocidad, o velocidad del salto más bien. En la línea 6 tenemos nuestra primera función. Es un proceso físico y responde o tiene como parámetro un delta. Significa que correrá constantemente aproximadamente unas 60 veces por segundo. La línea 7, 11, 15 y 16 son comentarios. Los comentarios son información que nosotros como desarrolladores escribiremos para que no se nos olvide qué hace cada cosa. Para ello pondremos el signo de numeral y verán cómo las letras que le siguen se colocan en gris. Estas líneas el programa no las interpretará. En nuestra línea 8 tenemos nuestro primer if. Leámoslo. If not is on floor. Eso quiere decir si no está en el suelo. Donde está en el suelo es un método que heredamos de esta clase Character Body. Si no está en el suelo, revisen o fíjense que tenemos una propiedad, una variable llamada velocidad, la cual aumentamos con la gravedad cada segundo. Es decir, este trozo de código de las líneas 8 y 9 permite hacer que nuestro jugador se caiga. Nuestro segundo condicional, que está en la línea 12, lee: si presionamos la acción de entrada que está mapeada al botón UI Accept, que es el botón espacio o Enter, y está en el suelo, la velocidad en Y será igual a nuestra velocidad de salto. Quiere decir, líneas 12 y 13, como lo vemos en el comentario, manejan el salto del jugador. En la línea 17 creamos una nueva variable llamada dirección, a la cual le asignamos el eje en el que nos estemos moviendo, izquierda y derecha. UI left y UI right están definidos a las flechas de un teclado. Revisamos la línea 18 que pregunta si dirección, lo cual es una manera corta de decir si la dirección no está vacía, entonces la velocidad en X será dirección por nuestra velocidad de movimiento, es decir, caminaremos. De lo contrario, else, la velocidad en X será igual a 0. Finalmente, tenemos la variable propietaria de la clase Character Body 2D Move and Slide, lo cual hará que se mueva nuestro personaje. Recuerden que en los lenguajes de programación, la práctica, el ir pensando de manera distinta e ir recreando las mecánicas de nuestros juegos favoritos en nuestra cabeza nos ayudarán a mejorar nuestras habilidades de programación. Espero que esta introducción a GDScript les haya ayudado y antes de comenzar con nuestro Vertical Slice, en el siguiente video haremos un pequeño juego simple de práctica para poner en práctica todos estos conocimientos que hemos aprendido. Gracias por vernos una semana más, gracias por su apoyo a este curso y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!